les agradecemos mucho la presencia para cerrar esta jornada del día de hoy, que además se ha tenido con la mesa anterior con una perspectiva de género y feminista para pensar la producción de texto desde los posicionamientos feministas. En el marco del evento que hoy nos convoca a dialogar y pensar juntos, juntes, la edición y circulación de obras y textos. En ese tenor, esta última mesa, donde se presentará la antología histórica de filósofas mexicanas de la educación siglo XIX y siglo XX, nos permite dar un giro y también una continuidad con ese posicionamiento, pero ahora la constitución de obras en el campo pedagógico, sobre todo para problematizar, buscar y recuperar textos para su difusión y darles nuevamente voz, particularmente a los legados silenciados y desvanecidos por la propia history. Permítanme utilizar en palabra clave palabras de Joan Scott. El de pedagogas, normalistas, maestras, docentes y filósofas, quien también históricamente han esgrimido palabras para la conformación de saberes educativas en las diatribas de la historia de la educación en México. Resulta una labor importante la herstory, la recuperación de la historia de ellas al interior del campo pedagógico, porque involucra redescubrir escribanas. También las maestras escribían no solamente para dar a leer, sino también para construir y circular saberes. Desde esa labor involucra un ejercicio completo de archivo para rastrear textos y autoras que suman una crítica situada a cómo conformamos la teoría pedagógica y textos clásicos desde la emergencia y discusión de género, porque en esa lógica la lectura del presente tendría que plantear que la teoría pedagógica, y en muchos casos textos clásicos, tiene una lógica patriarcal. En ese sentido, la teoría pedagógica mirada desde la historia de ellas nos permite situar una lectura diferente, no una lectura epistemológica, sino apostando a Foucault y a Villoro, una historia epistémica y política de nuestro campo, que problematiza la particular dimensión de la vida de los, les y las pedagogas que estudian a partir de las palabras que se transmiten por obras y textos, en tanto que remontan a los legados de clásicos y clásicas, que también deberían de constituir, como dice Marister Aguirre, un lenguaje mínimo para debatir y reflexionar sobre lo educativo. En ese sentido, no podemos mantener una exclusión de la lectura de las escribanas, de las autoras, pedagogas, normalistas, incluso kindergartianas. En ese sentido, recuperar la imagen de mujeres como escribanas sin importar la lectura o posicionamiento que tienen en niveles escolares para trabajar, como dice Marister Aguirre, lo que nos hace iguales desde las maestras de preescolar hasta las maestras universitarias o les maestres, es que somos artesanos de la palabra, no solamente porque la damos a leer en sus registros del oral y de la escritura, señala Marister Aguirre, sino también porque nos movemos a conformar espacios didácticos para mostrar el mundo. En ese sentido, históricamente sabemos que las mujeres, en una lectura de la historia de ellas, han sido excluidas o silenciadas frente a la posición jerárquica con el patriarcado. Sin embargo, las mujeres no se silenciaron, las mujeres no se callaron, y pensando como categoría motomamis históricas, ellas se motorizan históricamente a partir del texto. Si Rosalía se motoriza en la motomami a partir de la moto para hacer uso del cuerpo, las mujeres históricamente lo han hecho escribiendo la palabra, no solamente para contar saberes, que es una crítica que se le hace a la literatura y el universo femenino, de lo que pasa en lo cotidiano, en lo más inmediato, cuando fueron delegadas a la dimensión de lo doméstico, sino también para contar otras cosas, sobre los riesgos y peligros que involucraba pensarse y vivir en lo social, que son los cuentos y mensajes que van compartiendo de madres a hijas. En este sentido, las escritoras de estas clásicas que hoy se presentan como filósofas mexicanas de la educación, también motorizan la palabra para movilizar y dar consejos a otras,
quienes también van a formar una suerte de genealogía, quizás no en el sentido tan estricto de madres e hijas, pero sí una familia en términos de una genealogía o de ancestras. De ahí la necesidad de pensar de manera exacerbada la ausencia y presencia de lo que consideramos, decían en la mesa pasada, canónico para pensar a autoras. De ahí que la presentación de este libro y el trabajo de archivo que presenta su autora, cobre sentido en las palabras de María Esther. Para darle vida a los autores y a las autoras, a nuestros legados históricos, es necesario volver a darlas a leer. Sobre todo cuando en nuestros espacios académicos, señala María Esther Aguirre, con mucha dificultad hacemos circular obras. La tarea entonces, sigue señalando María Esther, va a ser encontrar por lo menos de comienzos, en una lectura de historia educativa y pedagógica, indicios de su existencia. El libro que hoy se presenta va en ese marco. Es una necesidad de volver a rastrear indicios de otros textos para contar nuevamente la historia de ellas en el marco de la teoría pedagógica, que la palabra no sea exclusivamente del marco de lo masculino y patriarcal, y masculino a segones con los estudios de masculinidad en el presente, pero también volverle a dar voz a ellas, revivir a nuestros legados, porque como se señalaba en los primeros paros del 19 respecto al movimiento feminista en la facultad, en una carrera de pedagogía donde el 95% de las mujeres entran a estudiar pedagogía, solamente serían hombres. Es un trabajo importante el archivo que se presenta en este sentido, el proyecto de filósofas mexicanas de la educación siglo XIX-XX, antología histórica, publicada por una editorial muy bonita, Torres Asociados, por el profesor Pollux. Le vamos a ceder la palabra primero a Montserrat, para recuperar primero la posición de ellas, y posteriormente le daremos palabra a Pollux. Montserrat, adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada, agradecer al proyecto Ramados Sexuales de Saberes Pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales, y bueno, sobre todo al doctor Pollux por haberme invitado a comentar este texto, que yo considero como un imprescindible. Y imprescindible porque en las áreas de las humanidades, varios años, o tal vez hasta décadas hacia acá, ha habido posicionamientos de distintos actores que no pertenecen al grupo hegemónico conformado por el hombre blanco cis hetero, que representa pues el androcentrismo. Y bueno, yo lo veo también como imprescindible porque es una forma de crear una intersección entre la pedagogía, la historia, la teoría de la historia sobre todo, y la filosofía, ¿no? ¿Por qué de la historia? Como estudiante de la facultad y como persona individual ajena a cualquier institución, veo que es muy complejo encontrar escritos de mujeres, ¿no? En las bibliotecas, en los planes y programas de estudio, etcétera. Tú lo revisas y realmente hay una patriarcalización de los textos, ¿no? En el campo de la historia, desde los años 70 del siglo pasado, se señaló, las mujeres señalaron, ¿no? este problema en el escrito de la historia, de que pues prácticamente estaban excluidas, ¿no? Distintas teóricas feministas atendieron ya esta crítica en el campo de la historia, y pues surge, ¿no? La historia de ellas, la historia de las mujeres, la historia de género, la historia del feminismo, que aunque parece que es lo mismo, no, no, hay diferencias entre cada tendencia historiográfica.
Ahora bien, en cuanto al campo de la historia, pues en este libro también encontramos sobre todo presencia de filósofas que, pese a que están invisibilizadas, aquí el profesor Pollux y su parte de esto tienen un papel fundamental en la configuración de las académicas en esta facultad, ¿no? Como lo es Paula Gómez Alonso y Graciela Hierro. Hay una parte que a mí me gusta mucho que señala el profesor Pollux, porque dice la historia de las mujeres es un bien de la humanidad. Y bueno, tal vez un poco más adelante el profe nos pueda dar su interpretación como bien de la humanidad de estas ideas, ¿no? ¿Qué es una ontología, no? ¿O para qué esta ontología? Como lo hemos mencionado, es a veces complejo encontrar fuentes en donde pues, se reivindique las posturas de las mujeres, en este caso, que salgan de esta lógica a veces un poco cursi, ¿no? Y esto ya también ha sido señalado por distintas autoras, incluso están incluidas en este texto, como de, bueno, soy una persona que ha tenido una participación política e histórica en la construcción de la sociedad fuerte, ¿no? Que no debe ser comparado con el pétalo de la rosa o estos tintes demasiado, pues sí, Francesca Barbaro lo decía, pues cursis, ¿no? Así, sin filtros, ¿no? Entonces, ya en el campo de la pedagogía, de la educación y la pedagogía, recuperar a estas 8 autoras que incluye el profesor Pollux, nos da otra visión, ¿no? Otra visión en distintos sentidos o desde distintos paradigmas, ¿no? De cómo se pensaban ellas, cómo interpretaban la educación bajo las que habían sido educadas, y también estas propuestas que ellas tenían como para reconfigurar pues estos saberes, instituciones, incluso yo me atrevería a decir hasta el mundo, ¿no? Algo que también creo que es importante señalar y que lo mencionaban en la mesa anterior es cómo a veces la institucionalización de los saberes puede acabar con una visión que realmente es importante, justa, relevante, etcétera, ¿no? Como esta apropiación de saberes a veces puede ser como contraproducente cuando los actores políticos que lo difunden no lo hacen desde pues, la conciencia que implica, ¿no? El profe Pollux en algún momento del texto señala como, bueno, no se puede posicionar como un texto feminista por tal vez la identidad, ¿no? De la persona que lo escribe. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea un aporte esencial y fundamental para la construcción de saberes en nuestro campo y también para cumplir el objetivo que se busca con esta antología, que es el de compartir el interés por la obra escrita de pensadoras mexicanas de la educación. Ahora bien, algo que se me hace como interesante es la selección de autoras, ¿no? Porque si bien ya dijimos no hay muchas conocidas, sí hay muchas escondidas, ¿no? Que andan por ahí, no las conocemos. A mí me pasó que cuando yo entré por primera vez a las clases del profesor Pollux,
era así como wow, ¿no? Jamás había yo experimentado esa sensación de, ¿cómo lo puedo decir? Como de querer saber más, ¿no? De decir, aquí están estas autoras y cuáles más había, ¿no? ¿Dónde están, no? Posteriormente me empecé a interesar por la historia de las mujeres, etcétera. Vi que hay muchísimos escritos de mujeres, antaños y actuales. También me encontré con esta idea de la posibilidad de reconfigurar un campo de conocimiento a través de nuevas interpretaciones, ¿no? De traer a las aulas pues otras ideas, ¿no? Que no sean como las que nos han contado desde la historia oficial, ¿no? Que claro, yo tengo el argumento de que pues no hay que dejar de leer a los clásicos que han sido clásicos, o sea, ahí se les ha puesto por ciertas circunstancias, pero que también podemos tener lecturas críticas, ¿no? También podemos leer entre líneas, encontrar cuestiones de género, como es indicadores de ciertas masculinidades en tales autores o en autoras, ¿no? Porque también es cierto que, como dije al principio, cualquier autora, presente o antaña, también tiene áreas las que se pueden hacer críticas, ¿no? Nada más para cerrar este comentario, en esta antología el profesor Pollux hace una selección bastante atinada, creo yo, porque no reúne únicamente autoras que gozaron de ciertos privilegios, como fue acceder a la educación superior. También en este texto se recuperan mujeres revolucionarias, sobre todo, que no tuvieron una formación ni pedagógica ni institucional. Una de ellas incluso no tuvo ninguna formación más que una escuela amiga, que es lo que yo interpreto, y aún así tenían una interpretación del mundo y de la educación que este mundo les estaba ofreciendo. Y bueno, hasta aquí termino. Gracias, Montserrat. Le cedemos la palabra a la autora para que haga comentarios respecto a su propio libro. Adelante. Comentar un poco de chisme al respecto sobre los motivos y dos sucesos que tienen que ver directamente con que hermosamente me acompañan el día de hoy, izquierda como mi derecho. Lo primero, si yo viajase en el tiempo, cuando tenía 21 años, no, 19 años, estaba estudiando en la licenciatura en Pedagogía en la FES Aragón, y estuviese yo a punto de elegir una optativa, y una de esas optativas fuese Género y Educación, yo no me hubiera imaginado que yo hubiera hecho un libro como este, porque mi decisión de no estudiar Género y Educación en tercer semestre era porque yo decía que eso eran cosas de mujeres. Entonces, aquí yo, a ver, esto es confesional, es una confesión, y esta es la nota para compartirla. Ahora bien, yo no me hubiese imaginado que esto hubiese sido una línea dentro de mi profesionalización, y en gran medida me da mucho gusto que pues, hoy pueda decir ya no pienso igual que cuando tenía 19 años, y he tratado también de que mi labor como profesor se pueda retribuir respecto a lo que uno comenta en clase. Y aquí van los dos chismes del día de hoy. Número 1, saben que yo encuentro libros y que me gusta nadar entre libros. Uno de ellos nos había congregado en una estación de la línea B del metro, y pues mi profe Erika, el cual él me dijo casi de manera adivinatoria:
tú vas a hablar de género, me dijo. Y yo en ese momento no entendí absolutamente nada. Meses después se publica un texto llamado Breve Historia de las Pedagogas Mexicanas, del cual entendí algo de esa clarividencia, en el que yo no quería entrar ahí, primero por el miedo que hay respecto a que un varón pueda tener una relación con el campo feminista. De hecho, aquí la antología implica evitar dos riesgos. Número uno, ser invasivo. Es decir, el riesgo de mansplaining, de macho explicación, es altísimo, ¿no? Y hay otro riesgo que también es a considerar, la indiferencia. Entonces, sobre todo en algunas charlas que he tenido con algunos colegas de una universidad, que no es esta, obviamente, pero dicen, ¿para qué leer feminismo? ¿No? O sea, esas son cosas de mujeres, ¿no? Y dije, es como si yo lo dijera, ¿no? Estoy viéndome yo de 19 años, ¿no? Pero pues como es un 23, ¿no? Entonces ese ya es un poco distinto. Ya son 65 años de edad, ¿no? Con una trayectoria, con un puesto de poder, ¿no? Y que decir eso públicamente ante estudiantes en áreas, ¿no?, en las que uno se encuentra en ellos, o sea, me refiero a los pasillos, eso conlleva a una responsabilidad política, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos traté de buscar un punto medio, y uno de ellos era que hay que leer feminismo en cuanto a masculinidades, ¿no? Además hay un campo específicamente sobre masculinidades, ¿no? Pero aquí leer feminismo, o asumirme como lector de feminismo, responde a una preocupación personal que dice Graciela Hierro, que no hay hombres feministas. Tal vez habría que preguntarse, porque pues, a Graciela Hierro ya no le tocó temas de comunidad LGBT más, ¿no? Tal vez los hombres trans pudieran ser feministas, pero eso lo podemos dejar para después. El punto es que para ella no puede un varón, ¿no?, que pertenece a un entorno de violencia patriarcal que tarde o temprano le favorece muchos aspectos de su vida, asumirse como feminista, ¿no? Pero la falta de contacto con feminismo hace que uno diga sandeces, sobre todo en redes sociales, sobre todo en espacios públicos. Entonces eso es lo que no quería respecto a una antología. Ahora bien, ¿qué tipo de modelo yo busqué para una antología? Pues antologías que siguiesen una línea en torno a los estudios de las mujeres, específicamente de historias de mujeres, historias de filósofos. Y aquí me sirvió muchísimo Francisca Gargalón, que lo hemos mencionado acá, porque al fallecer quedó un proyecto inconcluso, Antología de Pensamiento Feminista Nuestroamericano, y que se publicó a pesar de que a Francisca Gargalón le dijeron, mira, es bueno que lo publiques, pero no tenemos dinero. Y ella decía, a ver, son 1800 páginas, ¿no? Debe de haber alguna manera de financiarlo. Entonces le dijeron, sí, pero búscalo tú. Ella dice que a través de la forma epistolar logró un poco conectándose justamente con estas lecciones feministas, conformar un cuerpo de documentos. Y dije, bueno, si Francisca Gargalón pudo haber hecho este tipo de selección, algo de la forma en cómo construyó la selección de las autoras debe de recuperarse. ¿Y por qué esas autoras están seleccionadas acá? ¿No? Que sería una primera cuestión. Este es un intento, entonces, en todo caso, desde mi posicionamiento como profesor, cis, varón, ¿no?, que visa tanto el mansplaining, macho explicación, como la indiferencia, es atender una preocupación de Julia Tuñón en un texto llamado ¿Por qué Clio era mujer?, donde debe de haber un banco mínimo de información para poder llevar a cabo investigaciones sobre mujeres. Eso a mí me parece genial. Eso que el texto es de 1988, o sea, de finales de los 80s, ya con una perspectiva feminista de antemano. Y dije, bueno, debe de haber un texto que corrobore, ¿no?, que podemos buscar estas mujeres. Que es cierto que en apariencia no las encontramos en primera vista, ¿no?, pero basta que rasquemos un poco y nos vamos a encontrar con ellas. Ahora, ese es el primer chisme, ¿sí? El segundo tiene que ver con Montserrat, en el sentido de que hicimos una labor de ayudantía, ¿no?, y dentro de esta labor de ayudantía me gusta mucho que haya un espacio en el que se coordine totalmente la sesión por parte de la profesora ayudante, y la sesión era de Juana Belén Gutiérrez. Entonces, quisiera yo, por cierto, públicamente, solicito una cámara,
dos autoras en específico, ¿no? A las cuales yo no les había prestado la suficiente atención, están en esa antología. Juana Belén Gutiérrez y Concha Michel. Y le debo justamente el interés, ¿no? Porque aunque yo ya había conseguido un libro de Juana Belén en una librería anarquista que está cerca del Metro Insurgentes, yo no le había prestado atención respecto a que contenía pensamiento educativo, hasta que surge entonces la relación. Ahora, dentro de esta relación comenzamos a decir, Concha Michel también es una mujer que tiene un pensamiento propio, y yo jamás me hubiese imaginado eso, hasta que después, porque consigo dentro de los libros de viejo, un libro justamente de Concha Michel, de Nuestra Señora, y de dos antagonismos fundamentales, ¿no? Y resulta que hay una propuesta de utopía, hablando de utopía, en Concha Michel. Ahora, eso ya les acabo de decir una manera en cómo conseguir muchas fuentes, a través de los libros de viejo, porque cuando uno va a buscarlos a las bibliotecas, no están, o están prestados, en realidad nunca aparecieron, pero la historia se los cuento después. El punto es que este es un intento de, pues, una propuesta de imprescindibles, de que se vuelvan nuestras imprescindibles, porque como dijera Italo Calvino, es mucho mejor la vida con nuestros clásicos sin ellos, pero agregaríamos, y también nuestra vida académica, nuestra vida personal, se vería empobrecida sin ellas, sin las nuestras. Y por eso es un intento de mostrar que sus textos pueden estar al alcance y además pueden detonar un montón de preguntas, sobre todo por la siguiente: ¿qué nos hace pensar que la teoría pedagógica es un espacio en el que generalmente encontramos referentes masculinos? Nos olvidan, ¿no? Para Naturaleza de Alba, Elena Pueyrosco, que son contemporáneas. Pero aquí viene otra pregunta interesante: ¿quiénes las presidieron? Entonces, algunas de ellas estuvieron en jardín de niños, y ahí surge un estereotipo impresionante: suponer que las maestras de jardín de niños no pueden teorizar, o que nunca lo han hecho. Y resulta que algunas de ellas, como Berta von Blumen o Estefanía Castañeda, hicieron teoría pedagógica. Ahora, otro de los criterios que yo utilicé es incluir mujeres con las cuales políticamente podría coincidir y no coincidir. En el caso acá, ya mencioné, Estefanía Castañeda, me encanta, ustedes ya lo saben. Hay hora y media de chisme yo hablando, no voy a hacer mención más de ello. En el caso de Berta von Blumer, políticamente hoy, si naciera, sería panista, porque tuvo pensamientos, ¿no?, orientados hacia familias conservadoras, fundadoras del PAN. Sin embargo, Estefanía Castañeda y Berta von Blumer fueron amigas y se encontraron por el amor a Froebel y a Pestalozzi. Y eso me parece muy interesante, en el que, aunque no podamos coincidir ideológicamente en algunas cosas, hay que leerlos. Y por eso la selección, ellas están incluidas. Ahora, ¿por qué las primeras dos? ¿Por qué Lorena Wright? ¿Por qué si ya se llevó a cabo un libro de la autora Lourdes Alvarado sobre Lorena Wright y no están esos textos, ¿no? Entonces les voy a decir, porque la autora Lourdes Alvarado dijo que ese texto no existía, ¿sí? Solamente encontró copias en 2008. Ese texto yo lo encontré, ese texto yo lo tengo. Y no lo traje acá porque pues, se iba a apertujar. Yo no quiero que un texto de 1891, que además es tan probablemente el único que hay en toda la República, ¿no?, se vaya a lastimar. Pero yo lo encontré y eso me hizo animar a incluir el texto. Uno. Dos, Dolores Correa, la cual es una gran incomprendida todavía hasta la fecha, porque además de tener pensamiento sociológico, también hizo poesía, lo cual es una combinación muy difícil, rarísima de encontrar, vinculada con nuestras normales. Estefanía Castañeda, Berta von Blumer, hablando de nuestro centenario de la Facultad de Filosofía y Letras, que es importante recuperar a nuestras catedráticas, donde solemos no encontrarlas a la vista. Paula Gómez Alonso ya se mencionó. También encontrar ahí a Graciela Hierro, porque Graciela Hierro, una gran feminista, de la cual justamente de la editorial Torres Asociados tenemos otro texto, que es de la domesticación a la educación de las mexicanas. Y también quería yo meter a otras dos, de las cuales ya no se pudo. La primera es Francisca Largalo, con el cual tuvimos un acercamiento muy tardío con la hija, que digo, sí se puede publicar, pero ya el libro ya estaba muy avanzado. Y la otra era Rosario Castellanos, que a la mera hora quedó fuera, por razones que no mencionaré por aquí, porque se van a quedar publicadas, pero no hubo buena voluntad, vamos a dejarlo así, para que hubiese al menos un primer acercamiento. Sin embargo, esta selección de 8 me parece ya suficiente como para decir qué podemos encontrar. Reflexiones sobre infancias, reflexiones sobre
mujeres que vivieron en un tiempo determinado con problemas y que a todas las atravesó la domesticación. El gran problema para que se dé. Agradezco muchísimo los comentarios y pues no sé si vayamos a una sesión de preguntas. Queremos aprovechar, tenemos aproximadamente unos 10 minutos para cerrar la presentación. Sabemos que es corta, pero como decían en la mesa anterior, los espacios institucionales como campo institucional tienen lógicas ciertas particularidades y tendremos que abandonar el recinto. Pero queremos aprovechar 10 minutos para si alguien quiere comentar o preguntar qué podría esperar del libro, pues que pudiera compartirnos alguna pregunta o alguna apreciación respecto a lo que se ha mencionado del libro, que es una recuperación de aquellas mujeres y, como dice Montse, no tienen que estar peleados con los clásicos que ya hemos instituido, no institucionalizado, instituido, pero como también señala Pollux, valdría mucho la pena. El clásico no es un canon, es una relación afectiva que se hace con algo que creemos que a través de la historia, como dice María Esther también, leyendo a Italo Calvino, son náufragos que todavía tienen cosas valiosas que nos puedan decir algo y las incorporamos por ello como clásicas dentro del marco de no solamente nuestras bibliotecas, también ideas, pensamientos, representaciones del mundo, así la música y la nueva clásica de la Rosalía con las motomamis históricas. Entonces les cedamos la palabra, no sé si alguien quiera comentar. Maestra, adelante. Bueno, el libro es muy interesante y yo quisiera hacer una pregunta acerca de la politización de estas autoras, que no solamente vivieron una reflexión acerca de lo que representa ser maestra, incluso desde preescolar, ¿no? Sino que debieron llevar sus conocimientos más allá de este ciclo. Esa politización de la pedagogía, ¿cómo debe interpretarse frente a una despolitización de la pedagogía actual? La pedagogía actual sigue siendo en un nivel en donde no interfiere con las decisiones principales de la marcha de la educación. ¿Qué enseñanza política podría acarrear esta playa de autoras que son muy importantes porque constituyen una historia dentro de la educación mexicana y que no trabajaron solamente para la escuela, no trabajaron solamente para la academia, no trabajaron solamente para defender autores que pudieran haber sido universales en su tiempo, sino que trabajaron intensamente dentro de una esfera de decisión política. Y fueron, por supuesto, estigmatizadas, dejaron un legado, pero en su momento no tuvieron ese reconocimiento que ahora, digamos, conferir. Entonces, hay una despolitización actual. Todo se queda en las escuelas, todo se queda en los currículum, todo se queda en las conferencias. Entonces, ¿dónde está esa estela de influencia que tenemos que recoger, que tenemos que rescatar de una politización de estas pedagogas en una historia que ya no es tan reciente, pero que debe ser muy considerada? Adelante, perdón. Le agradecemos mucho. Montse, Pollux, no sé si quieran contar algo, porque con lo que decía ahorita el profesor me hizo pensar mucho a propósito de la segunda anécdota. Concha, cuando plantea la educación como una norma revolucionaria. Entonces, Norma, Pollux, no sé si quieran comentar algo para hablar de la politización de la educación y pedagogía de cara al presente. Para cotizar brevemente, fueron mujeres que se resistieron a actuar solas, aunque por muchas circunstancias vivieron la soledad, una soledad impuesta, o sea, pero buscaron agruparse. Y eso yo creo que es el gran mensaje. Ahora, la selección de autoras pudiera bien seguir un sistema de amigas respecto a cuando se va de excursión, cada quien tiene su amiga para no perderse. Funcionan en cuanto a parejas. 2 violetas de la náhuatl, 2 kindergartianas, 2 mujeres que lejos del ámbito educativo, ¿no?, se estrecharon. Juana Belén, Concha Michel, dentro del anarquismo mexicano, que no siempre están reconocidas dentro de ello, pero a veces todavía operan
jerarquías de patriarcado en algunas historias del anarquismo, ¿no? Y 2 filósofas dentro de la universidad. Ahora, buscaron agruparse con mujeres de su tiempo, estableciendo relaciones académicas o relaciones extra académicas. Y aquí solamente quiero dar un solo ejemplo con Estefanía Castañeda y Paula Gómez Alonso. Fundaron la Sociedad Fruebel-Pestalozzi, en donde a través de esta institución defendían derechos de la mujer, derechos del niño, y comenzaban también a presionar por lo que en su tiempo creían importante, el voto a la mujer. Entonces, 50 años antes, utilizaban espacios públicos como el Colegio de San Ildefonso, que en ese tiempo era un espacio abiertamente masculino. Poco a poco comenzó a entrar Frida Kahlo después, ¿no? Clementina Díaz Obando, pero eran espacios que estaban totalmente gobernados por varones y los comenzaron a habitar. Y fue estableciendo alianzas con personas muy específicas como Justo Sierra, como Ezequiel Chávez, quienes dentro de los puestos burocráticos comenzaron a verlas como personas talentosas. Entonces es mediar también con autoridades en la educación que tengan un cierto sentido común respecto a la acción política que se puede llevar a cabo. Porque todas las que están acá tuvieron una visión sobre la acción política y la llevaron a cabo, siempre cuestionando los roles tradicionales de la mujer, algunas asumiéndolas, pero algunas no. Y me encanta que algunas mujeres hayan elegido ser solteras toda la vida, porque esas mujeres son muy valiosas. Y en el caso de Juana Belén Gutiérrez en específico, ¿no? O el de Paula Gómez Alonso, en donde no tuvieron una pareja masculina que le sepamos, o bien lo hicieron para cantar un mejor macho. Pero el punto es que son un antecedente de amigas, de figuras lésbicas, y eso también era importante mencionarlo, ¿no? Que no todas las mujeres cumplieron con el estereotipo tradicional de mujer, sin embargo actuaron dentro y fuera de la academia, pensando en lo que llamaremos una militancia. Y eso podría comentar. Sí, yo entendí la pregunta orientada hacia cómo es que desde nuestros campos hacemos colectivo estos eventos, ¿no? Yo creo que la academia es importante, es importante poner sobre la mesa textos como el Dr. Pollux, justamente para, pues sí, hacer un ejercicio de reconfiguración de nuestros saberes, ¿no? Pensar cómo fue que se construyeron desde otras miradas, ¿no? Y como lo sostengo, creo que el espacio académico es un espacio de lucha que aún está en disputa, pero no se termina ahí, ¿no? Creo que también es importante la forma en la que colectivizamos esto, ¿no? Cómo lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Un ejemplo de las redes sociales, ¿no? Lo que compartimos, las pláticas que tenemos con nuestras amigas, amigos, amigues, de otras facultades, por ejemplo, ¿no? En algún momento hablaba con una compa de medicina y, o sea, yo decía, ¿no? Pues en la medicina también las mujeres tuvieron como una lucha para poder entrar al campo, ¿no? En el caso de Matilde Montoya, ¿no? La mamá, creo que hasta le escribió una carta por el gobierno, no sé si fue a hablar con él para que la dejaran estudiar, ¿no? Y toda esta resistencia que ha habido y que realmente creo que sigue habiendo, porque como mencionaba el profe, ¿no? Pese a que en el colegio de pedagogía, un ejemplo, la mayor parte de quienes se inscriben son alumnas mujeres, se siguen leyendo por los hombres, ¿no? Y hombres rancios, literalmente, ¿no? Y bueno, también quiero como que señalar que sí, las mujeres, los conocimientos que hemos generado han aportado mucho, sin embargo también hay otros grupos diversos que han sido parte de esta exclusión, ¿no? Como pueden ser las diversidades sexogenéricas, que hasta hoy es una lucha que sigue vigente en paralelo con la lucha. Le agradecemos mucho a Montse Pollux, al maestro que nos comparte la pregunta muy provocadora.
porque escuchando a Mancilla me hace pensar la importancia, aunque se violenta mucho la imagen, no se prejuzga mucho la imagen de colectivas al interior de las comunidades estudiantiles y el ejercicio de la solidaridad. Uno se pregunta, a partir de lo que escucha uno de Monse y Polos tras leer el texto, la antología, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido colectividad al interior de ellos? ¿No? La importancia de las colectivas que protestan y asumen una voz, no, la esgrimen en la dimensión oral y también en la dimensión escrita cuando hacen las denuncias, incluso un gran texto pedagógico que se crea a partir de una artista feminista, El Tendedero. El Tendedero es fundamentalmente un texto que alude a una posición política respecto a las violencias de género que se construyen o se instituyen en los espacios áulicos. Ahí podría haber, a partir, lo estoy pensando a bote pronto con lo que dijo Montserrat y Polos, pero de la importancia que tiene ese carácter educativo de la participación política. Les agradecemos mucho su... perdón. No te preocupes, nada más quería hacer un comentario rápido sobre el valor que tiene que sea una antología. Me parece importante que lo hayas planteado de esa manera. Hace rato hablábamos de los facsímiles, ¿no? Quizá por muchas condiciones materiales no los podemos tener, ¿no? Pero el valor que tiene esta antología en términos de recuperar esos escritos y también la organización y lo que implica ponerlos en diálogo, ¿no? Que creo que lo haces bastante bien y es parte importante de lo que implica una antología y no una mera compilación, vamos a decirlo así, ¿no? Pero sobre todo en un momento en el cual hay una política en contra de hacer antologías y de publicarlas. Por lo tanto, también celebro que la editorial haya participado de esta iniciativa y lo haya hecho, digamos, patente, ¿no? Evidentemente hay problemáticas de derechos, ¿no? Que quizá no has profundizado en ello ahora, pero hay una cuestión de derechos que se pone en juego. Por otro lado, lo que se considera como una fragmentación, finalmente, porque no se puede publicar una antología de textos completos, en todo caso, la obra completa de muchas y muchos, ¿no? Entonces, si bien tiene una, digamos, una selección, si bien hay, ¿no?, como una cuestión fragmentaria dentro de la obra de estas autoras, de cualquier manera es una recuperación y vale mucho la pena hacer antologías. Creo que cada vez más nos formamos menos con antologías cuando quizá quienes tenemos un rato, ¿no?, que de haber estudiado, estudiamos con antologías, porque era la forma de poder encontrarse con estos textos. Entonces, volver a reiterar como la importancia de hacer este tipo de labor de recuperación, de puesta en diálogo y, bueno, de publicación y poner al alcance, ¿no? Entonces, bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Giselle, por añadir esa parte importante de que es un texto particular, pero sí es fundamentalmente una antología, no es una compilación. Les agradecemos mucho su presencia, las dinámicas, como decían en la mesa anterior, el campo institucional nos demanda tiempos específicos. Les agradecemos mucho su asistencia y a la gente que está en línea viendo la transmisión en vivo, les invitamos a estar mañana. Hay 2 mesas. Es un conversatorio sobre traducción en relación al campo pedagógico y posteriormente hay una mesa que va a discutir particularidades, cuestiones de traducción, recepción de obras, transliteración o problemas para pensar entre idiomas, la dimensión de la traducción y también la circulación editorial, ¿no? Y cerramos finalmente con una tercera presentación del libro, que es el de textos y tramas, trama y libre de textos educativos. Muchas gracias. Se me fue.